Hola familia, ¿cómo están? Qué bueno vernos por este medio en esta noche, sabiendo que el Señor tiene una palabra para nuestro corazón, una palabra que nos va a alimentar, nos va a apacentar, nos va a fortalecer, nos va a arraigar en los planes que Él tiene para nosotros. Y yo quisiera poder comenzar en esta noche, si tú me lo permites, con una oración, que nos unamos en una oración y después vamos a cantar algo que tal vez ya hemos cantado antes, pero viene en un nuevo formato. Es uniéndonos todos en esta canción que se llama La Bendición, pero viendo cómo este tiempo, yo quiero que no pierdas esta perspectiva, veas cómo este tiempo el Señor ha venido uniéndonos, porque eso tiene que ver con el mensaje. Más adelante te cuento detalles del mensaje, pero acompáñame en esta oración. Oremos juntos. Padre, gracias por la vida, gracias por estar en nosotros y en medio de nosotros. Gracias por fortalecernos y afirmarnos en medio de los tiempos. Gracias porque tú estás en nosotros en la barca de nuestra vida. Y si tú estás, aunque se levanten tormentas y tempestades, aleluya, se calman en tu precioso nombre. Hoy te pedimos que seas hablándole a tus hijos. Háblale a tus hijos, háblanos al corazón. Muévete como quieras, Espíritu Santo. Ayúdanos a que este mensaje sea propicio, lo necesario, lo que nos alimenta y lo que nos da vida en un tiempo que necesitamos escuchar el respirar tuyo sobre nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por hacer la palabra viva y real en nosotros. Te entregamos este momento. Te lo entregamos, te entregamos nuestra vida, nuestras familias y recibimos de ti lo que tienes para nosotros. Te damos gloria, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Ahora acompáñanos cantando esta canción y gózate en el Señor. Padre, gracias. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén.
gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Gracias, Padre. Gracias, Señor. Nos gozamos en lo que tú nos has hablado desde el principio. Gracias por recordarnos la bendición que tú has establecido para nosotros, porque lo que tú has bendecido, nadie lo puede maldecir. Gracias porque tu favor está con nosotros, tus hijos, que nos unimos a ti, Señor. Gracias porque nos unes en la adoración. Que no importa de dónde seamos ni de dónde vengamos, tú nos unes, Señor, para adorarte a ti. Tú nos unes, somos uno en ti y tú en nosotros. Gracias, Padre, porque hay un solo lenguaje en el cielo y es el lenguaje de la adoración. Hoy rendimos nuestra vida a ti, para que tú hagas conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Oh, te entregamos este tiempo, nuestro corazón. Sujetamos nuestros pensamientos a ti. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, aleluya. Y yo te pido que mantengas esa actitud ahí de adoración, de entrega al Señor, de lo que Él está haciendo, que sea sensible a su voz, sensible a su voz. Estoy tomándome un tiempo ahí para ver la guía del Espíritu Santo, porque quiero contarte algo antes de comenzar este mensaje, y es que en mi corazón estaba seguir una línea que hemos venido tocando, hemos venido hablando acerca de la fe, y porque este es un tiempo de que nos levantemos con fe, pero el Espíritu Santo vino hablando a mi corazón esta mañana bien fuerte, y en estos días hablándome de algo, porque yo empecé a listar todas las cosas, o empezamos a listar todas las cosas. Le he compartido a algunos de los hermanos que hemos empezado a listar para volver a tener nuestras reuniones, volver a tener esas reuniones presenciales. Y mientras estaba listando todo eso, empecé a revisar los listados que nos establece la gobernación de Texas para tener todo en línea, y empecé a ver que las regulaciones se dan para que no tengamos contacto, nos dan una lejanía, o sea, no estamos en contacto. También recomiendan que las personas de mayores de 65 años no estén en los lugares, también que las personas enfermas no vengan.
También los niños, que procurar no tener reunión de niños, utilizar guantes, utilizar tapabocas. Y yo les quiero confesar algo, eso empezó a doler mi corazón, empezó a producir algo dentro de mí, un nivel de nostalgia, un nivel de... ¡Wow! Dios santo. Antes nos podíamos congregar, reunir, abrazar, estar juntos. Los enfermos los traíamos a la iglesia o al lugar donde nos congregamos y orábamos por ellos y veíamos testimonios de sanidades. Las personas mayores son las que más se dan a la oración, a la intercesión. Y las nuevas generaciones somos los que estamos desarrollando en la iglesia, ¿cierto? Donde nos congregamos para que ellos tengan un amor por Dios y por su obra. ¿Y dónde queda todo eso? A la par de todas estas restricciones. Y mi corazón se empezó a compungir y decir, wow, cómo extraña uno esos tiempos de unidad, cómo extraña uno esos tiempos en que somos uno, en donde nos podemos ver, donde no tenemos que tener cuidado, me abrazas, tenga cuidado acá, y también caminar como con mucho cuidado en el lugar donde es la casa de nuestro papá, o sea, donde le hemos levantado una casa a nuestro Padre Celestial, un lugar donde nos reunimos a adorar y orar, y todo eso empezó a levantarse en mi corazón. Y yo te pido disculpas si te transmito un poco de esta nostalgia, pero ahí fue donde yo me hice una pregunta y ahora quiero hacértela a ti. Y es que tenemos que pasar por cosas como estas para valorarnos los unos a los otros. Tenemos que pasar por situaciones así de extremas para que empezamos a tener el verdadero sentido de lo que es iglesia, de lo que el Señor vino a hacer. Tenemos que pasar situaciones como una cuarentena para que nosotros podamos valorar que es estar juntos, estar en unidad. Y me quedo con una frase y quiero comenzar con esto en el video que acabamos de ver, y es que Dios no está en cuarentena. Y si es así, entonces nosotros debemos empezarnos a alinear a la idea de Dios, porque hoy este es el tema que tengo para el mensaje. Hoy debemos estar más unidos que nunca. Y repítelo ahí, díselo a la persona que tienes al lado, dile, hoy vamos a estar más unidos que nunca. Más unidos, debemos ser más iglesia. La Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino estando juntos. Y cuando dice estando juntos quiere decir unidos, más cuanto vemos que aquel día se acerca. Y sabemos que los tiempos se están cumpliendo y las cosas están pasando frente a nuestros ojos. Somos la generación privilegiada. La generación que está dando cumplimiento, o que estamos viendo el cumplimiento de lo que muchas generaciones atrás han venido anunciando, y es el inminente arrebatamiento de la iglesia. Lo vamos a ver, está muy cerca, no sabemos cuándo será. Nosotros no le ponemos fecha al Señor, simplemente estamos atentos a la fecha que Él tiene establecido, así como esas 5 vírgenes sensatas. Acuérdense que había 5 sensatas y 5 insensatas. Las insensatas decían, ¡ay! Todavía se demora, todavía eso tarda. No, pero todo el tiempo se la pasan diciendo que llegue y que no llega. Pero las 5 vírgenes sensatas sí estuvieron atentas con su lámpara llena de aceite. Y yo te quiero animar a que tú seas como esas 5 vírgenes, que estés alerta hoy, que estés alerta hoy. El Señor puede demorarse más años, pero estés alerta. No importa cuántos años sean, sino que para ti el regreso del Señor sea ahora. Eso nos va a ayudar a estar unidos, a estar juntos, a estar anhelantes, a estar en vela. Y de eso se trata el tema el tema de hoy, porque Dios busca la unidad entre nosotros. Hoy busca la unidad. Cuando yo veía también ese video que colocamos al principio, el musical, donde estaban cantando la bendición diferentes artistas de diferentes nacionalidades, hijos de Dios por encima de ser artistas, unidos, cantando a una sola y declarando una bendición para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Yo decía, Señor, gracias, porque se está cumpliendo el objetivo para lo cual somos iglesia. Lastimosamente, a través de la historia de la iglesia, la persecución o las restricciones son lo que ha hecho que nos unamos más. Y ese es el objetivo de Dios, que nos unamos. Y el Señor me dijo a mi corazón, así como te duele ver pelear a tus hijas, me duele que mis hijos no caminen juntos, porque mientras sean egoístas, no van a poder caminar en unidad. Mira, hasta que solo todos vivimos lo mismo, no empezamos a ver el dolor de los demás. Y hoy es cuando debemos estar más unidos que nunca, sintiendo lo que todos sentimos. Y el Espíritu Santo me llevaba al pasaje que se encuentra en
Juan capítulo 17, donde habla acerca de la oración de Jesús. Y no voy a tocar todo el tema, no voy a tocar todo el capítulo, pero ahí en Juan capítulo 17 está la oración de Jesús, donde Jesús habla con el Padre, donde Jesús tiene una petición sentida en su corazón, y esa oración Él la hace por nosotros, por los que habían creído en Él en ese tiempo. Y Juan 17 nos dice que por los que han de creer en su nombre, o sea, Él está orando también por nosotros, y su oración es que haya unidad, que así como el Padre con Él es uno, nosotros entre nosotros seamos uno. Y yo quiero leerte el versículo 11 de Juan capítulo 17, versículo 11, según la Nueva Traducción Viviente, que dice así: Jesús le dice al Padre: ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos, o sea nosotros, están todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el mismo poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. A veces nosotros queremos ver el poder de Dios obrando sanidades, milagros, y amén, aleluya. Es la idea, que veamos el poder de Dios en esa manifestación. Pero cuando somos uno, el poder de Dios se manifiesta. Cuando hay unidad. Esta mañana estaba hablando acerca de la oración unida. Y cuando tú vas a Hechos capítulo 4, versículos 24 al 31 más o menos, o al 33, tú ves la oración de Hechos. Tú ves la oración de ellos, están siendo perseguidos. Tal vez no estaban en cuarentena como nosotros, pero estaban siendo perseguidos. Y levantan una oración diciendo: Señor, mira sus amenazas. Están unidos, clamando un solo clamor, todos diciéndole lo mismo al Señor. Y le dice: y danos de nuevo para valentía, para predicar tu palabra en todo lugar, mientras tú extiendes tus manos. Y se ven prodigios, señales, maravillas, milagros en todo lugar. Y dice que después el lugar donde estaban reunidos tembló. Y vino una presencia del Espíritu Santo que los llenó a todos. Y todos salieron a hacer lo que le habían pedido. Pero lo importante no es que salieron a hacer milagros. Lo más importante de todo es que estaban en unidad. La unidad provocó que el poder de Dios se desatara sobre los que estaban ahí. Ahora quiero decirte algo. La idea de Jesús no es la uniformidad, sino la unidad. Nosotros hemos confundido la unidad con la uniformidad. Queremos que la gente sea de esta forma porque es que tiene que ser así, se tiene que vestir así, tiene que hablar así como yo pienso que debe. Y por la uniformidad hemos perdido la unidad, porque eso ha hecho que se levanten en el cuerpo de Cristo denominaciones. Yo soy del uno, yo soy del otro, no, es que yo soy del otro y no quiero tener nada que ver con el otro. Y eso no lo hizo el Señor, y eso lo vemos en Corintios, Pablo. Unos decían: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Y Pablo decía: ¿qué son estas cosas que hay entre nosotros? ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores de Dios. Nosotros somos colaboradores. Y hemos perdido, por tener un celo que se ha desviado del lugar, y hemos perdido la unidad. La unidad del cuerpo, aún la unidad dentro de la iglesia se ha perdido. Unos critican a los débiles en la fe, los débiles en la fe juzgan a los fuertes en la fe juzgan a los débiles en la fe, y los débiles en la fe pues critican a los que son fuertes en la fe y dicen: no, pues que no hay que ser tan religioso. Y se ha perdido esa unidad. Ahora, no voy más lejos, estoy de lo general a lo particular en nuestros propios hogares. Nuestra esposa, el esposo, ¿cierto? Los cónyuges, los hijos. A veces queremos que todos hagan las cosas como yo las digo. Y realmente Dios no se goza en la uniformidad, sino en la unidad. Y a veces las personas no van a hacer las cosas como nosotros las decimos. Ellos tienen su misma forma de ver. Pero debemos procurar la unidad, empezando en el hogar, en la familia, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Jesús oró por eso. Gastamos tanto tiempo en la uniformidad que nos olvidamos de la unidad. Y yo les voy a poner un ejemplo. Nos enojamos porque no piensan como yo pienso. Si yo digo: no, es que deben dejar las cosas de esta forma y se debe organizar así, y alguien de la familia lo organiza de otra forma, no, es que así no es, y nos enojamos. Y perdemos la unidad, la paz en el hogar se va por cosas tan pequeñas. Pero nos enojamos por esas cosas que son pequeñas, pero no nos enoja el pecado. Ese es un problema. Cuando hay pequeñas cosas y actitudes de los demás que nos enojan, pero el pecado que nosotros hacemos no nos enoja, ni el pecado que vemos hacer a los demás.
Yo he visto matrimonios enojados entre ellos, entre papá y mamá o entre esposo y esposa enojados, pero no se enojan por el pecado que cometen sus hijos. Eso no los enoja, sino, ay, pobrecito, hay que entenderlos, hay que mirar cómo ellos... Y eso no nos enoja. Y ahí es cuando vemos que nuestros valores están al revés. Hemos nosotros establecido nuestro propio reino de unidad y no el reino de Dios en unidad que Él nos está llamando. Todo el que se salga de como yo pienso, como yo digo que deben ser las cosas, entonces está contra mí. Y no se trata de ti o se trata de mí, porque Jesús pensó que le dijo al Padre, para que sean uno, lo mismo que nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y Él espera que nosotros en nuestros hogares, con nuestra esposa, seamos uno. Y aunque seamos con nuestros hijos uno. Porque si esa unidad de familia se ve reflejada en la iglesia va a ser una sola. Y cuando digo la iglesia, somos todos los creyentes que tenemos a Cristo Jesús en el corazón. Y vamos a estar en Él y Él va a estar en nosotros. Ahora, para poder ser uno, como dice la palabra de Dios, debemos estar en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús nos une y no nos divide. Siempre el nombre de Jesús nos va a unir. De hecho, la Biblia dice que probemos los espíritus, porque ningún espíritu puede llamar a Jesucristo como Hijo de Dios si no es por el Espíritu de Dios. Y nosotros en el nombre de Jesús es que somos unidos de diferentes nacionalidades, de diferentes razas étnicas, de diferentes lugares, con diferentes idiomas, pero con un solo Dios, Jesucristo, gobernando en nosotros y a través de nosotros. Y quiero tomar como texto base lo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10, y a esto vamos a darle desarrollo, porque recuérdate que debemos estar más unidos que nunca, y vamos a hablar acerca de la unidad. 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que une todas las cosas. Dice así: que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y en el nombre de Jesús nosotros permanecemos en unidad, y cuando permanecemos en el nombre de Jesús, en esa unidad, hay 4 cosas que en este versículo nosotros debemos hacer para preservar esa unidad, para mantenernos en esa unidad, y las vamos a enamorarnos de la palabra también, pero enumerar era lo que quería decir. Y lo primero que quiere decir es boca. Dice, hablando una misma cosa, quiere decir que tengamos una sola boca, que nosotros hablemos una sola cosa. Segundo, que no haya divisiones, sino perfectamente unidos. Habla de unidad. Tercero, una misma mente. Habla de tengamos una mente. Y el cuarto, un mismo parecer, propósito. Vuelvo a decírtelo. El primero, hablando una misma cosa, habla de la boca, que tengamos una sola boca, que no haya divisiones. Segundo, que no haya divisiones, sino perfectamente unidos. Unidad. Tercero, que tengamos una misma mente, o sea, una sola mente, ahí no hay nada que explicar, una mente. Y cuarto, un mismo parecer, un mismo propósito. 4 cosas que nos van a ayudar a mantenernos en unidad. Y voy a empezar en el orden inverso, o sea, de lo último que mencioné a lo primero, porque ese fue el orden que el Espíritu Santo me habló que te lo pudiera transmitir. Y lo cuarto es un propósito. Voy a leerlo en el orden inverso, como lo vamos a ver a partir de ahora. Un propósito, una mente en unidad y en una sola boca. Que tengamos esas 4 cosas. Un propósito, una mente, unidad y una boca. Primero, un propósito, que nos habla en ese pasaje bíblico de 1 Corintios 10, dice, un mismo parecer. Y Dios nos creó a nosotros y no nosotros a Él. Tienes que recordar eso. Tú no creaste a Dios, Él te creó a ti. Él te conoce más de lo que tú mismo te conoces. Por eso Él escribió la palabra, para que tú aprendas a conocerte en Él. Nosotros vivimos por su voluntad y sus propósitos. Dios no vive para hacer tu voluntad o la mía, ni tus propósitos ni los míos. Si nuestros propósitos no se alinean conforme al propósito divino que Él nos creó, tú puedes lograr muchas cosas en la tierra, pero no te van a servir nada para la eternidad. Y la vida pasa en un soplo, pero la palabra de Dios permanece para siempre si nos unimos a ese propósito.
Y en el Salmo 100, versículo 3, Salmo 100, versículo 3 dice así: reconoced que Jehová es Dios. Y cuando dice reconoced que Jehová es Dios, es que nos humillemos. Y yo le voy a decir algo: no hay nada más lindo que humillarse ante Él que es bueno. Porque no es arrastrarse, es muy diferente. Humillarse, reconocer que Él es Dios. Eso es humillarnos. Los hijos de Dios todo el día vivimos bajo la humillación de decir Él es Dios. Lo que pasa es que la palabra humillarnos nosotros la asociamos con el humillarse humano, que es cuando maltratan a alguien, cuando lo ultrajan, cuando lo atropellan. Pero el humillarse delante de Dios es una bendición, porque Él es bueno en esencia. Él es bueno en esencia. Dice que a los que nos humillamos, Él nos va a exaltar. Aleluya. Entonces dice: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mira, en cuanto al propósito, si Dios nos hizo, Él nos da el propósito, no nosotros a nosotros mismos. No busques dentro de ti, que dentro de ti no está tu propósito. Vas a perder el tiempo. Cuando el fabricante hace una pieza, el fabricante, ¿cierto?, hace un televisor, el fabricante hace un manual y lo mete adentro para el correcto funcionamiento. Cuando Dios te hizo para que encuentres tu propósito, Él nos dio un manual que es la Biblia, para que entendamos cómo funcionamos nosotros. Por lo pronto podemos utilizar la vida como mejor nos parece, pero eso no quiere decir que esté cumpliendo el propósito si no está de acuerdo al manual del fabricante. Eso es lo primero que tú tienes que entender para que podamos llegar a la unidad. Si tú y yo entendemos que nuestro propósito no es lo que nosotros queremos hacer en la vida, no son las empresas que queremos levantar, no son las obras que nosotros queremos hacer, sino lo que Dios nos diga, eso haremos, ahí vamos a empezar a llegar a la unidad de propósito. No son nuestros pensamientos, sino sus pensamientos. Somos de Él. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice así. Colosenses capítulo 1, versículo 16, según la traducción en lenguaje actual. Y yo creo que en esta parte de tu pantalla van a estar apareciendo los versículos. Dice así: por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Si tú fuiste creado por medio de Cristo y por medio de esa sangre fuiste renovado, hecho una nueva creación, Dios te llamó y te compró para que cumplamos sus propósitos, no los tuyos. Ahí no vamos a poder llegar a la unidad. Si tú haces lo que a ti te parece, no vamos a poder llegar en unidad como el cuerpo de Cristo que somos, como hijos. Y menos vas a poder encontrar la plenitud que tanto estás buscando en tu vida. Necesitamos entender que debemos tener un solo propósito, un mismo propósito. Pero una vez tú entiendas ese mismo propósito, vamos al segundo punto: tener una sola mente. Y estas palabras están escritas para aquellos que somos creyentes. Cuando habla de una sola mente, dice que habla del área de nuestros pensamientos. Y este tiempo de cuarentena y de aquí en adelante, nosotros debemos desintoxicar nuestra mente de tanta basura con el cleaner de la palabra. La palabra de Dios es ese antivirus que tú debes estar corriendo continuamente en tu mente. Mira, yo durante un tiempo utilicé mi computador y lo utilicé mucho tiempo y nunca le corrí el antivirus. ¿Por qué? Porque se demoraba mucho, que porque hacía más lenta la máquina, que por muchas cosas. Pero una vez corrí el antivirus, se demoró. Fue complicado, me tocó dejarlo ahí y esperar y esperar. Pero una vez lo hizo, había como 1000 trackers en mi computadora. Había un pocotón de virus, un pocotón de cosas que necesitaban ser limpiadas. Pero por no haberlo hecho regularmente, en el momento en que me senté, me tocó demorarme mucho tiempo. Si tú tienes el hábito, si tú agarras el hábito en esta cuarentena de tomar la palabra de Dios y correr el antivirus de tu alma, de tus pensamientos, desde ya, cuando te toque correrlo por cosas difíciles, va a ser mucho más fácil que encuentres y detectes los virus. Pero cuando son muchos, tú ni te das cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros, en vez de correr el antivirus de la palabra de Dios en nuestra alma, estamos metiéndole más información. Yo recuerdo que había un programa
o una página donde uno descargaba música hace muchos años atrás, y había hasta un programita que uno descargaba, y ese programa descargaba virus como loco. Eso era una puerta abierta, y a veces nosotros dejamos que muchos virus entren a nuestra mente. ¿Cómo? Por los programas de televisión que vemos y oímos. Ahí entra mucha basura. Y tú tienes que aprender que para poder tener una mente sana debes tener hábitos sanos en lo que ves y en lo que escuchas, en lo que lees, en la información que entra a tu mente. Así como cuidas tu boca de no estar comiendo tantas cosas que te hacen daño, así mismo debemos nosotros cuidar nuestra alma, que no esté alimentándose de muchas cosas que le pueden hacer daño. Entonces, Hebreos capítulo 4, versículo 12, Hebreos 4:12 dice así: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, según la traducción del lenguaje actual. Dice: es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto los pensamientos y deseos más íntimos. Perdón, esa es la Nueva Traducción Viviente, y dice: deja al descubierto los pensamientos más íntimos. Y este es un tiempo para estar desnudos delante de Dios. Mira, no nos gusta que la palabra nos desnude. A veces es más fácil apuntar la palabra para otro lado, ¿cierto? Llegamos a un versículo y se lo apuntamos al hermano, al que está viviendo con uno, al tío, al primo, al sobrino, al que sea, pero no permitimos que esa palabra penetre en el corazón. Yo recuerdo hace un tiempo, yo hablé sobre la amargura y personas dijeron: sí, eso no es conmigo, eso es con tal y con tal, y no permitieron que la palabra penetrara. Y cuando uno no permite que la palabra penetre, la mente no va a ser renovada, no va a ser cambiada, y vamos a ser nosotros a empezar a creernos nosotros sabios bajo nuestra propia opinión. Mira, nosotros debemos entender y no hacer juegos mentales en nosotros ni autoengañarnos en la mente. Y quiero decirte algo: lo que la Biblia dice que es pecado, es pecado. Así de sencillo. No es una equivocación, no es que pobrecito, no, es pecado. Porque el pecado, cuando se reconoce, va a tener una oportunidad de cambio. Pero mientras tú no veas el pecado, como todo aquello que ofende a Dios, no vas a cambiar. Mira, a veces las personas pecan y como ven que no pasa nada, pues no hay problema, pero no se están dando el problema más grave: la ofensa que están haciendo contra Dios. A veces se enojan con la gente y le piden perdón a la gente, pero nunca van y le piden perdón a Dios por haberse enojado. Porque al que primero ofendemos con el pecado es a Dios. Él es el que primero ofendemos nosotros. Y la palabra nos lo menciona. Mira, nosotros debemos llamar las cosas como son. No nos debemos engañar. Dios ve el pecado en los demás. Dios ve el pecado porque Él quiere quitarnos toda actitud que ya no corresponde a nuestra nueva naturaleza. Tú tienes la misma naturaleza de Dios, y por eso debemos renovar nuestra mente. Las personas que ven el pecado en otros es porque ellos saben en su vida y en lo profundo que están pecando, y se juzgan a todo el mundo. Yo te digo, si en ti hay una conciencia de santidad, vas a siempre pensar lo puro, lo bueno, lo justo, lo de buen nombre. Eso vas a pensar. Pero cuando tú estás pensando en el pecado del uno, el pecado del otro, eres más consciente de tu propio pecado. Y ahí tú debes ser consciente, debes decir: wow, no, mi mente tiene que ser renovada. Porque si en mi mente está la palabra de Dios, todo el tiempo yo voy a estar pensando todo lo puro, lo bueno, lo justo, lo de buen nombre. En esto voy a pensar. El tercer punto es la unidad. Entonces ya vimos el primer punto, que es nosotros tener un mismo propósito. Segundo, tener una mente. Y tercero, unidad. Y cuando habla de unidad, lo dice así en este fragmento de 1 Corintios 1:10. Dice: no haya divisiones, sino perfectamente unidos. Y cuando dice perfectamente unidos, es que la unidad es una decisión, no un resultado del azar. Escúchame muy bien. La unidad es una decisión. Tú decides mantener tu familia unida o no. No es lo que haga tu esposo, no es lo que haga tu esposa, no es que mis hijos. No, tú decides. Tú decides si te enojas o no te enojas. Tú decides si rompes la unidad de tu hogar o no lo rompes. La unidad es una decisión firme. Es una decisión que va a trascender no solo en esta vida, sino la que viene.
Porque la gente cree que la unidad es el resultado de cómo se porten conmigo, y no es así. Y pretenden, como llevan la vida en su familia, llevar también la vida en la iglesia. Entonces, si todo está bien con mis hermanos, entonces yo estoy bien. Pero si todo está mal, entonces no, pues ¿qué va? Pues yo sí prefiero estar con este y no prefiero estar con ese. Y hacemos separaciones dentro del cuerpo de Cristo. La unidad es una decisión, recuerda, no algo al azar. Porque cuando hablamos de la unidad es contrario a la división. Y cuando hablamos de división, habla de dos visiones y son de dos puntos de vista. Debemos estar viendo lo que nos une, no los pequeños disgustos, sino los pequeños detalles que nos dividen, sino los grandes temas que nos unen. Mire, a veces estamos criticando si el uno hizo uno, si se peinó así, si se puso un pantalón, si compró, si no compró, si se cambió de casa, si no se cambió de casa, y eso a nosotros no nos importa. Qué bueno que los hermanos sean bendecidos, qué bueno que los hermanos logren cosas. Tú debes estar enfocado en si en esa persona está buscando a Dios, amén, me uno a su fe. Si el otro está buscando a Dios, amén, me uno a su fe. Wow, y si estoy viendo milagros de Dios en su vida, gloria a Dios, me gozo. Qué bendición estar buscando la unidad en las cosas que nos unen y no en los pequeños detalles que nos disgustan. De pronto hay cosas que te disgusten de tu hermano en la fe. De pronto hay cosas que te disgusten de tu esposo, de tu esposa. No hace las cosas como tú quieres. Que en vez de aplicar la crema dental así, la hace así. Que espicha todo el tarro. ¿Y por qué lo espicha completa? Mira, que eso no te robe la paz y que rompa la unidad en tu casa. Y si tú te pones a analizar, la paz en tu casa y la unidad se rompe por pequeños detalles. Por detalles que no valen la pena. Porque lo tomas personal. Si no hacen las cosas como tú dices, entonces crees que te están atacando, que te están menospreciando, que te están subvalorando. Y no, sencillamente no piensan, es como tú piensas. Y eso te enoja, que no hagan las cosas a tu manera. Pero el pecado que hacen, eso sí no te enoja. Tienes que enojarte. Ahí sí, no, esto no lo permitimos en casa. No podemos hacer. Eso sí es lo que debemos nosotros enfocarnos en la unidad en ese sentido, en agradar a Dios. Pero cuando nos enojan las cosas que los demás hacen, esos pequeños detalles, nos estamos desagradando a nosotros mismos y nos estamos encerrando en un egoísmo. Nos fijamos más en lo que nos ofende a nosotros que en lo que le ofende a Dios. Amós 3:3 dice así: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Tenemos que estar en unidad. Y Mateo 18:19 el Señor decía: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y aquí yo les hago un llamado a los esposos y a las esposas. Únanse. A veces cuando enseñamos esto, que si dos se pusieran de acuerdo, ay, ¿por qué? ¿Con quién me voy a poner de acuerdo? Y usted tiene al lado a la persona que se debería poner de acuerdo en los asuntos de su vida, de su familia, en los asuntos de sus hijos. No, pero es que no se puede. Pues póngase de acuerdo con otra persona para ponerse de acuerdo con su esposo y con su esposa. Para que lleguen a la unidad de la fe. Aleluya. Para que puedan recibir cosas en la tierra. Mira lo que me decía el Espíritu Santo, me decía, el egoísmo es el enemigo número 1 de la unidad, el egoísmo. Cuando tú veas que está rota la unidad en tu casa, es posible que tú estés siendo egoísta. Cuando tú eres el que rompe la unidad porque te enojas, porque todo el tiempo te da mal genio, porque estás aburrido o aburrida, no estás viendo la unidad, estás viendo tu herida, tu dolor, un egoísmo, pero no estás caminando hacia la unidad. Mira, no busques lo tuyo, busca lo de Dios a través de ti. Dice la Biblia, niéguese a sí mismo, ¿cierto? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme, dijo Jesús. Nosotros ahora, si hablamos en el entorno de la iglesia, hablando de la unidad, ¿cierto? De todos los creyentes, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y te voy a decir algo, tu pecado nos afecta a todos. Tu pecado, ese que nadie sabe, ese que tú crees que solo te afecta a ti, nos afecta a todos. Primero afecta a tu familia.
en el cuerpo de Cristo para poder caminar en esta unidad. No es yo vivo mi vida y yo hago lo que quiero y a mí nadie me dice nada. Eso es egoísmo. Estás encerrado en una burbuja, estás construyendo tu propio reino. Pero Dios, acuérdate que tú no te creaste a ti mismo. Dios fue el que te creó con un propósito. Y uno de los propósitos es que seamos su cuerpo aquí en la tierra y que todos caminemos juntos. Todos caminemos juntos. Tu pecado afecta a tu esposo, tu esposa, tus hijos, afecta a tu familia y también afecta a tu familia espiritual. Trabájalo, sal de ahí, busquemos la unidad. La unidad es cuando yo me niego al pecado y corro a Cristo. Y soy restaurado y soy levantado. Y el cuarto punto es una boca. Lo dice ahí, hablando una misma cosa. 1 Corintios 1:10, una boca. Y un lenguaje de fe es el que debe estar ahorita en tu boca. En estos tiempos debe estar un lenguaje de fe, no un lenguaje de derrota, no un lenguaje de zozobra, no un lenguaje de preocupación, sino un lenguaje de fe. Nuestro lenguaje es celestial y no terrenal. Y cuando me refiero a que nuestro lenguaje es celestial, no me refiero a una lengua en específico, sino al espíritu de la palabra. Tus palabras, no importa si hablas español, inglés, portugués, francés, tus palabras deben ser palabras de fe, porque tus palabras son poderosas. Nuestras palabras tienen el poder de ir hasta el trono de Dios y ser escuchadas cuando somos hijos de Dios. ¡Aleluya! Por ejemplo, yo estuve escuchando la palabra, esta misma canción, me ha gustado mucho esta bendición, esta palabra, esta canción de la bendición. Y la estaba escuchando en diferente, la estaba escuchando en inglés, la estaba escuchando en español y la escuché en holandés. ¡Wow! Yo nunca había escuchado el holandés, esa lengua. Y me pareció tan sorprendente ver un grupo de personas en una actitud de adoración y cantando en una lengua que era nueva para mis oídos. Mire, y yo les confieso, yo me quebranté y empecé a llorar. Y empecé a ver cómo adoraban. Y escuché ese lenguaje de fe y amor. Mira, la adoración es un lenguaje que trasciende culturas, que trasciende idiomas. La adoración es un lenguaje que nos une, pero que nos une entre nosotros en un propósito de buscar a Dios. Ahí es donde debemos buscar la unidad, teniendo todos una misma cosa. Y yo te animo, cuando cantemos juntos, canta también, levanta tu voz. Estamos uniéndonos, estamos poniéndonos de acuerdo, así como cuando se afina una guitarra, ¿cierto? Los que afinan guitarra empiezan a afinar y le van moviendo hasta que la guitarra queda afinada. Cuando tú y yo empezamos a adorar juntos, empezamos a ser afinados por el Espíritu Santo en buscar los propósitos de Dios. Empezamos nosotros en un mismo espíritu a glorificar al Señor y estamos en unidad como uno solo, como un cuerpo. Cuando el Señor venga por su iglesia, no va a venir por las diferentes denominaciones, va a levantar una sola iglesia y somos todos los creyentes, y todos los creyentes en el cielo vamos a adorar, vamos a alabar al Señor. Mire, en Babel, ¿se acuerdan de la torre de Babel? El Señor tuvo que bajar porque ellos están unidos, hablaban una misma cosa y querían llegar al cielo, en levantarse en rebelión contra Dios. Y dice que Dios bajó, Dios descendió, porque la unidad siempre va a ser que Dios descienda. Les decía esta mañana, aún la maldad viene, el Señor desciende y tiene que ser algo. Y en esa maldad que ellos estaban, vino Dios y dividió al ser humano. ¿Cómo? Cuando dividió las lenguas y se crearon los idiomas del mundo entero. Pero después vino Jesucristo y todas esas diferentes lenguas las unió en Él en un solo lenguaje de adoración. Y eso fue lo que yo pude ver a través de esta canción, La Bendición, viéndola cantar en holandés. Tuvieras corazones rendidos al Señor. Yo te la recomiendo. Si puedes encontrar esa canción en otros idiomas, mírala y vas a ver que el lenguaje de la adoración es igual en cualquier idioma. Cristo nos vuelve a unir en una sola lengua, en una sola boca, en una boca de confesión, porque Santiago 3:10 dice así: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y si tu lenguaje es de oración y de bendición, y si tu lenguaje es de adoración, no puede ser un lenguaje de vulgaridad. No puede ser un lenguaje de doble sentido. No puede ser un lenguaje que maldiga por un lado a tus hijos y a tu familia, y por un lado digas: hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, bien, gloria a Dios. No,
Eso es una hipocresía, déjame decirte. Si tú has hecho eso, maltratas a tu familia con tu boca y después bendices a los hermanos, eres un hipócrita y necesitas arrepentirte de ello. Y cuando digo que eres un hipócrita, no te estoy juzgando, te estoy confrontando con la verdad bíblica, porque dice la Biblia, nadie puede decir yo amo a Dios y no amar a su hermano a quien ha visto, porque ¿cómo puedo amar a mi hermano? ¿Cómo puedo amar a Dios a quien no ha visto y no amar a mi hermano a quien he visto? La Biblia dice que hay 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, mente, corazón y fuerzas, y al prójimo como a mí mismo. Cuando tú maldices a tu familia, estás maldiciendo al cuerpo de Cristo. Cuando tú hablas palabras soeces, vulgares, todavía en tu mente hay esos cuentos, esos chistes de la vieja naturaleza, no tienes una misma boca, no estás guardando tus pensamientos, no estás guardando tu mente, no estás en unidad con el cuerpo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No debe ser así. Tienes que empezar a corregir tu boca para entrar en esa unidad que el Señor quiere decir, quiere establecer con nosotros. Cuida las cosas que hablamos, porque tú tienes que tener cuidado con lo que sale de tu boca, porque en tu boca hay milagros o hay tragedias. Así es, en tu boca hay un milagro por realizarse o hay una tragedia que va a venir a tu vida. Proverbios capítulo 18, versículo 20. Proverbios capítulo 18, versículo 20 dice así: la lengua puede traer vida o muerte. Mira cómo lo dice en esta versión de traducción, esta traducción. Dice así: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Traducción en lenguaje actual. Y en la Reina Valera dice: en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, y el que la ama comerá de sus frutos. Tú estás viviendo las consecuencias de las palabras que viviste ayer. Tú estás viviendo las consecuencias de las palabras que viste ayer. Pero si hoy tú agarras tu boca y tú dices: no, yo tengo la boca de Dios, las palabras de Dios voy a pronunciar, voy a dejar mi antigua manera de vivir y mis palabras van a ser renovadas, voy a hablarle vida a mis hijos. En vez de decirle este chino tan bruto, voy a decir a este bendito de Dios, y voy a empezar a bendecirlo. En vez de ser reactivo, porque muchas veces reaccionamos a las situaciones externas, se salen por nuestra boca. Pero si nos refrenamos y nos sujetamos a Dios y hacemos lo que al principio estamos hablando, de que primero para poder llegar a la unidad, empiezo a tener un propósito de Dios, ok, mi vida es de Dios, y empiezo a renovar mi mente, echar el antivirus de la palabra de Dios en mi mente, y después busco la unidad, ¿cierto? Busco la unidad, no tener desavenencias con los demás, busco la paz, amo a las personas, voy a poder cuidar mi boca de una manera más fácil. Ahora, quiero terminar este servicio contándote, o más bien leyéndote lo que Jesús habló en Juan 17, versículos 20 al 23. Y ustedes saben que durante estas transmisiones en internet me ha gustado utilizar otras versiones de un lenguaje más actual. Tal vez para aquellos que no conocen tan propiamente la Reina Valera del 60, esa es la que utilizo para estudiar. Me gusta, en esa crecí, pero busco otro lenguaje para tratar de explicarte mejor lo que dice la palabra. Y en esa oración de Juan 17, versículos 20 al 23, Jesús está hablando con el Padre y dice así: no pido solo por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Se está hablando de nosotros. 21. Te pido que se mantengan unidos entre ellos, y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Y los versículos 22 y 23 dice así: yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta, y los de este mundo entenderán que tú me enviaste, y que los amas tanto como tú me amas. Y quiero leerte lo que el Espíritu Santo me hablaba para cerrar este servicio. Y es que por medio de la unidad le demos gloria a Dios. Y que en este tiempo, si tú reconoces
que no has tenido el propósito de Dios en tu vida, sino que has seguido tu propio propósito, reconoces que no has hecho una tarea con tu mente y no la has renovado, sino que todavía le estás metiendo basura, cosas que no deben estar ahí, hablemos las cosas como son, cosas que no dan fruto, cosas que no bendicen tu vida, ¿cierto? Y que estás todavía en esos pensamientos de la vieja naturaleza. Y si tú reconoces que no has caminado en unidad con el cuerpo de Cristo, sino que te la has pasado criticando a los de tu casa, a tu familia, criticando a los demás, aún a la iglesia, criticando a las personas que son hijos de Dios, y tal vez tu boca ha hecho expresiones que no son de Dios, pues oremos hoy y entreguémosles estas cosas a Dios, porque hoy debemos estar más unidos que nunca. A través de la unidad el mundo va a conocer que Jesucristo es real. El Jesús que tú vives es el que vamos a mostrar a los demás, y que ese Jesús hace parte de un cuerpo que somos todos nosotros los creyentes. Reconcíliate con el cuerpo de Cristo, con tu familia. Este es un tiempo para volver a la unidad con tu familia, con tu cónyuge, con tu esposo, con tu esposa. Este es un tiempo para sanear el corazón, más unidos que nunca con tus hijos. Acércate a tus hijos, pídeles perdón. Hijos que me estás escuchando, es un tiempo para reconciliarte con tus papás, por muy canzones que sean, porque no los entiendes, porque están en una edad, qué sé yo, que te reconcilies con ellos. Este es un tiempo entre los suegros, ¿cierto? De los yernos, nueras con los suegros. Es un tiempo de reconciliación con los nietos, aunque es difícil ver entre abuelo y nieto algún problema, pero puede existir que se reconcilien. Este es un tiempo donde el Señor está llamándonos a la unidad. ¿Tú por qué crees que el Señor nos metió todos juntos en la casa? ¿Para aburrirnos? No. Para enseñarnos lo importante que es la familia. Para enseñarnos y que aprendamos a estar unidos. Antes no estábamos unidos. Antes uno salía a trabajar, el otro salía a trabajar, el otro quedaba en la casa, los chicos iban al colegio. Y se llegaban, nos veíamos 1 o 2 horas en el día y ya. Y arranque otra vez. Dios está persiguiendo la unidad. Si tú y yo pasamos ese examen esta vez, pueden presentarse lo que se venga y vamos a estar unidos y vamos a ver el poder de Dios desarrollarse. Mira, a veces perseguir la unidad te va a costar tu propia vida. Te va a tocar negarte a ti mismo. Te va a costar a veces guardar silencio. Te va a costar a veces pasar la ofensa por alto. Pero te voy a decir algo. A Jesús le costó la vida. Y de eso se trata la unidad. Que nosotros seamos diferentes. Pero una vez le costó la vida a Jesús, Dios lo exaltó. Y confía. Busca la unidad en tu casa, busca la unidad con tu familia, busca la unidad en la iglesia, busca la unidad con los creyentes, busca la unidad entre hermanos. Si de pronto estás enojado con tu hermano o con tu hermana, busca la unidad, pide perdón, reconcíliate. Para eso debemos aprender a humillarnos, pero primero humillarnos delante de Dios. Y si no sabes cómo hacerlo, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios acerca de esto, porque vamos a buscar la unidad que Él quiere que tengamos. Padre, hoy te doy gracias, porque este tema ha sido directo al corazón. Gracias porque sabemos que nos estás llamando a la unidad, a estar más unidos que nunca, más unidos contigo, pero también más unidos entre nosotros. Padre, perdónanos por esas ofensas que nosotros hemos provocado en el corazón de otras personas, de nuestra familia, aún de las personas de la iglesia, aún de las personas donde vivimos. Perdónanos, Señor. Y hoy queremos perdonar y soltar a aquellos que nos han ofendido, Padre. Ayúdanos a que busquemos siempre la unidad, que recordemos que el propósito es que seamos como tú, Jesús, que no sigamos siendo nosotros, sino como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre, enséñanos a ser más como tú para cumplir ese propósito. Ayúdanos a renovar nuestra mente con lo que dice tu palabra, para que nuestras actitudes cambien, para que nuestros pensamientos cambien. Guíanos, Espíritu Santo, a no perder tanto el tiempo viendo las cosas que no convienen, sino estar centrados en ti y en tu palabra. Ayúdanos a buscar la unidad en algún problema, en alguna situación, en alguna circunstancia, que no tengamos la razón, sino que busquemos la unidad, aunque tengamos la razón. Que no esperemos que los demás hagan las cosas como nosotros queremos que las hagan, sino que aprendemos a ser tolerantes y a amar y a respetar las decisiones de otros. Padre, y por último, danos tu boca.
que nosotros a través de nuestra boca podemos expresar tu palabra y que a través de lo que expresamos traigamos bendición a la vida de los que nos escuchan, traigamos vida a nuestra familia a través de nuestras confesiones, a través del perdón que otorguemos, Señor, traigamos libertad y restauración al corazón de los demás, que a través de nuestra boca podamos ser como un solo cuerpo, hablando una misma cosa, y así manifestaremos el grato olor de tu conocimiento. Padre, gracias, porque hoy nos declaramos que estamos en unidad contigo por el sacrificio que tú, Jesús, hiciste por nosotros. Hoy te entregamos nuestro corazón y nuestra vida una vez más. Jesús, hoy declaramos una vez más que tú eres mi Señor y mi Salvador, y que mi vida tú la compraste y que ahora vivo para ti. Te bendigo y te doy gracias por cada uno de los que están escuchando. Gracias por desatar una unción, Espíritu Santo, en este momento, que ministra, que apacienta, que limpia, que restaura, que renueva, que fortalece. Aún enfermedades se quitan en este mismo instante en el nombre de Jesús. Dolores de cabeza, todas enfermedades gástricas, de los pulmones, enfermedades de los riñones, se van en el nombre de Jesús. Dolor de espalda, de huesos, dolor en las piernas se quitan en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien lo hace. Hoy te bendecimos y te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Padre, te pedimos por último que tu iglesia estemos unidos, que tu iglesia estemos unidos más en este tiempo, que busquemos la unidad siempre y el estar en paz y avanzando en tu reino, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis hermanos, yo les voy a invitar que para que nos despidamos, cuando termine ahorita, en este momento, cantemos una canción. Vamos a volver a cantar la canción del inicio de la bendición. Y yo quiero declararte bendición en tu vida, declarar que todo te irá bien, como me dijo el Señor, decirle al justo que le irá bien y que comerá del fruto de sus manos. No te preocupes, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Que a partir de esta semana, de este día, la unidad, buscar la unidad, no tener la razón, sino la unidad de Dios. Que Dios tenga la razón, sea tu prioridad. Te mando un abrazo, te bendigo en el nombre de Jesús. Y bueno, mañana nos vemos en la Conexión Vital a las 7 de la mañana, como estamos teniendo a partir de esta semana. Un abrazo gigante, bendiciones. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén.
su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, va contigo.